Buen día para todos y me da un enorme placer eh, dar la bienvenida al primer webinar del ciclo de webinars que va a estar presentando el pool de investigadores del Banco Central. En este caso, arrancamos con un trabajo en el que en el que es autor Sebastián Diz, uno de los investigadores del pool. Para que les conozcan un poco, Sebastián es PhD en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, así también es máster en Investigación en Economía por la misma universidad y máster en Ciencias de la Economía por la Universidad de Barcelona, GSE, y es economista de la UNA. Así que sin robarle más tiempo a la presentación, Seba, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá. Gracias, Luis, por la presentación. Un gusto participar de este webinar, de estar en esta primera presentación. Bueno, el paper que voy a estar presentando hoy se llama Energy Prices and Household Heterogeneity, Monetary Policy in a Gas Tank. Y es un trabajo conjunto con Jenny Chang y Derrick Kangiser. Ok, ¿de qué se trata este paper? En este paper lo que hacemos es desarrollar un modelo TANK de economía abierta que incorpora trabajo y energía como inputs en la producción. Ahora, ¿qué es un modelo TANK? Modelo TANK significa Two Agent New Keynesian Model. O sea, traducido al español, es un modelo neokeynesiano de dos agentes. ¿Qué significa esto? Esto significa que en nuestro modelo vamos a tener dos tipos de hogares. Y estos dos tipos de hogares van a distinguirse en su acceso al crédito. Vamos a tener un grupo de hogares que tienen acceso al crédito y otro grupo de hogares que van a tener o van a enfrentar fricciones financieras. Que van a enfrentar fricciones financieras significa que no van a tener acceso al crédito. Ok, entonces lo que vamos a hacer es analizar cómo estas fricciones financieras que enfrentan una parte de estos hogares van a afectar a la transmisión de un shock al precio de la energía. Ok, ahora, ¿por qué nos parece importante incluir esta característica en un modelo? ¿Por qué nos parece importante que el modelo tenga estas fricciones financieras? Ok, esto es porque cuando tenemos un shock al precio de la energía, un shock al precio del petróleo, más específicamente una subida en estos precios, lo que va a pasar es que el país va a tener que dedicar una mayor cantidad de recursos para adquirir este input del exterior, ¿verdad? Este es un input importado, entonces una mayor cantidad de recursos va a tener que destinarse para comprar este input del resto del mundo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la cantidad de recursos que queda para los hogares es menor, o sea, los hogares van a enfrentar una caída en sus ingresos. Ahora, esta caída de sus ingresos, si considerásemos un modelo que no tiene fricciones financieras, o sea, donde los hogares pueden acceder libremente al crédito, no tendría mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque en este caso, esta caída en los ingresos no impediría que los hogares sigan consumiendo en sus niveles normales. Esto porque, ok, los hogares verían una caída en sus ingresos y lo único que tienen que hacer es endeudarse con el exterior, tomar un crédito y de esa manera pueden mantener sus niveles normales de consumo. En nuestro modelo, en cambio, vamos a introducir estas fricciones financieras. Entonces, ahora va a subir el precio del petróleo, hay que destinar mayores recursos a la compra de este input, caen los ingresos de los hogares y como estos hogares no tienen acceso al crédito, necesariamente van a tener que reducir su consumo de acuerdo a la caída de sus ingresos. Entonces, esto va a tener un efecto sobre la demanda agregada que finalmente va a afectar a los niveles de actividad y al empleo en la economía. Okay, entonces, este es el canal en el que nosotros queremos enfocarnos en este paper, en este efecto del shock sobre la demanda agregada. Ok, entonces, bueno, vamos a estudiar la transmisión, como les dije, teniendo en cuenta este efecto sobre la demanda agregada y adicionalmente vamos a estudiar cuáles son las implicancias para la política monetaria. O sea, vamos a hacer un ejercicio de política monetaria óptima. Ok, en cuanto a la literatura relacionada, tenemos toda esta literatura que trata los modelos TANKS, por ejemplo, tenemos los modelos canónicos de Galí y Bilby de 2007 y 2008.
modelos más nuevos como el de Broer y Cantore y este tipo de modelos TANCS en economía abierta, ¿verdad? Que todos estos modelos estudian, o sea, estudian distintos aspectos de la economía en estos modelos que incluyen fricciones financieras, pero no estudian este shock específico que estamos viendo ahora, que es un shock a el precio del petróleo. Después tenemos todos estos papers que sí que estudian la transmisión de shocks del precio del petróleo. Posiblemente los más cercanos a los nuestros son estos que estudian la política monetaria óptima ante este tipo de shock, como le planteo Bodenstein. Ahora, la diferencia con estos papers, entre nuestros papers y estos papers, es que nosotros estudiamos esta política monetaria óptima ante este tipo de shocks al petróleo en un modelo con fricciones financieras. El modelo de ellos no incluye esta característica. Entonces, este efecto sobre la demanda no está incluido en su modelo, no está tenido en cuenta. Ok, vamos a ver cuál va a ser la estructura de la presentación. Voy a empezar presentando el modelo. Después voy a hablarles de este canal que queremos resaltar en el paper, que es este efecto del shock al precio de la energía sobre los ingresos de los hogares y por lo tanto sobre la demanda agregada. Y finalmente voy a mostrar unas simulaciones y mostrar también un ejercicio de política monetaria óptima. Ok, vamos al modelo. Voy a empezar hablando de los hogares. Como les comenté, tenemos dos tipos de hogares que se distinguen en su acceso a el crédito, ¿verdad? Vamos a empezar con los hogares que tienen libre acceso al crédito. Específicamente vamos a suponer que tenemos una fracción 1 menos lambda de hogares que tienen acceso al crédito. A estos hogares les vamos a llamar los unconstrained. Unconstrained porque no tienen ningún tipo de restricción para acceder al crédito. Y por lo tanto le vamos a denotar por un subíndice U. Estos hogares, entonces, el consumo de estos hogares está representado por la C subíndice U. Con ese subíndice U significa unconstrained. El trabajo de estos hogares está representado por NU. Estos hogares vamos a suponer que pueden ahorrar en bonos domésticos y externos. B representa a los bonos domésticos, B asterisco representa a los bonos externos. Nuestro modelo, siempre que agregamos un asterisco a una variable, esta variable representa a una variable externa, ¿no? Entonces acá podemos ver que estos agentes tienen acceso al crédito, ¿verdad? A través de la posibilidad que estos agentes tienen de comprar y de vender bonos, es que pueden ahorrar y desahorrar. Entonces, si de repente enfrentan un shock que baja sus ingresos, lo único que tienen que hacer estos bonos, estos hogares, si quieren mantener sus niveles de consumo, es vender bonos y de esta forma consiguen ingresos adicionales y pueden mantener sus niveles de consumo. Ok, adicionalmente vamos a suponer que estos hogares son los dueños de las firmas y por lo tanto van a recibir dividendos a los que llamamos DIP. Ok. En la primera ecuación en esta slide nos da la función de utilidad de estos hogares unconstrained. Esta función nos dice que la utilidad de estos hogares depende positivamente de sus niveles de consumo, C, y depende negativamente de la cantidad de trabajo que realizan. El trabajo está representado por N. Ahora estos hogares van a maximizar su utilidad dada por esta ecuación, sujeto a la restricción presupuestaria que nos está dada por esta segunda ecuación. En el lado derecho de esta segunda ecuación tenemos las fuentes de ingresos de los hogares y del lado derecho tenemos los distintos usos que estos hogares pueden dar a sus ingresos. Okay, vamos a ver al lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos tenemos este primer término que nos da los ingresos laborales de los trabajadores. Este ingreso laboral es igual a W, que es el salario, multiplicado por N, que es la cantidad de trabajo ofrecido. Después tenemos la variable DIP, que como les dije son los dividendos que reciben estos hogares, ya que son los propietarios de las firmas. El tercer término representa a la riqueza que poseen estos hogares en forma de activos financieros, o sea, en forma de bonos. Estos son bonos que los hogares compraron en el periodo T-1, B-T-1 son los bonos que estos hogares compraron en el periodo T-1, y estos bonos rinden una tasa de interés dada por R. Entonces, los hogares pueden vender estos bonos hoy y de esta forma obtener recursos que pueden usar para financiar su consumo.
El cuarto término es lo mismo, es la riqueza que tienen estos hogares en forma de activos financieros, pero esta vez los activos financieros, en vez de ser bonos domésticos, son bonos externos, B estrella. ¿Verdad? Estos bonos externos rinden una tasa de interés externa, R estrella, y este producto tiene que ser multiplicado otra vez por esta E, que es el tipo de cambio nominal. Esto porque B estrella está en términos de moneda extranjera. Tenemos que multiplicar por E, que es el tipo de cambio nominal, para convertirla a moneda doméstica. Ok, ahora vamos al lado derecho de la ecuación. Al lado derecho de la ecuación tenemos los distintos usos que los hogares pueden dar a estos ingresos. El primer término es o representa lo destinado a la compra de bienes de consumo. Esto es igual a C, la cantidad de bienes de consumo adquirida, por el precio de estos bienes de consumo, que es PZ. El segundo y el tercer término son las compras que los hogares hacen de bonos en el periodo actual. O sea, pueden destinar sus ingresos a comprar bienes de consumo o a invertir en bonos. Ok, resolviendo el problema de optimización de estos hogares, llegamos a la ecuación de Euler de los hogares unconstrained, que está dada por esta ecuación. Esta ecuación lo único que nos dice es que el consumo de los unconstrained, CU, depende de la tasa de interés real. La tasa de interés real es igual a R, que es la tasa de interés nominal, dividida por pi en T menos 1. Pi en T menos 1 es la inflación esperada en T menos 1. Entonces, tasa de interés nominal sobre inflación esperada es igual a tasa de interés real. Entonces, esto sencillamente nos dice que si sube la tasa de interés real, los hogares van a querer aumentar sus ahorros, ¿verdad? Porque les rinden más y van a descender sus niveles de consumo. Ahora vamos a los hogares que enfrentan, perdón, que no tienen acceso al crédito. Okay, vamos a suponer específicamente que tenemos una fracción lambda de hogares que no tienen acceso al crédito. A estos hogares le vamos a llamar constraint. Constraint porque tienen estas restricciones para el acceso al crédito. Y por lo tanto vamos a denotarles con un subíndice C. Ok, vamos a suponer que estos hogares solamente perciben ingresos laborales y por lo tanto su consumo va a estar dado por esta primera ecuación. La primera ecuación nos dice que lo gastado por estos hogares en bienes de consumo, o sea, C por PZ, PZ es el precio del bien de consumo, tiene que ser igual a su ingreso salarial, que es igual al salario percibido, W, por la cantidad de trabajo ofrecida, que es C. Ok, entonces acá podemos ver las diferencias entre este tipo de hogares y los que presentamos anteriormente. Fíjense que para estos hogares tenemos que el consumo tiene que ser igual a su ingreso. O sea que si baja su ingreso, necesariamente tiene que bajar su consumo. En el caso de los otros hogares, teníamos que si bajaban los ingresos, los hogares podrían vender sus bonos y de esa manera podían mantener sus niveles originales de consumo. Ahora no. Ahora el consumo de los hogares está totalmente atado al ingreso corriente de estos hogares. Esto significa que estos hogares van a tener una alta propensión marginal a consumir. O sea, si sus ingresos bajan, no sé, en $1, su demanda de bienes de consumo también va a tener que bajar necesariamente en $1. Por eso necesitamos tener este tipo de hogares para que podamos captar el efecto de esta caída en los ingresos que es generada por la subida en el precio de los petróleos. Ok, la otra diferencia entre estos hogares constrained y los unconstrained tiene que ver con las fuentes de ingresos. Fíjense que acá decimos que estos hogares solamente perciben ingresos laborales. Por ese motivo vamos a llamarle a estos hogares también los trabajadores. Vamos a llamarles indistintamente los constrained o los trabajadores. Los hogares unconstrained, acuérdense que habíamos dicho que también son propietarios de las firmas, o sea, son propietarios del capital en la economía, entonces le llamamos capitalistas, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado los hogares unconstrained, que son los capitalistas, dueños de las firmas que reciben los profits, y por otro lado tenemos a estos hogares, los constrained, que no tienen acceso al crédito, y que por otro lado son los trabajadores, que por lo tanto perciben los ingresos salariales, laborales. Ok. Vamos a definir ahora una variable que va a representar el consumo relativo. Este consumo relativo está representado por esta variable gamma que definimos como el consumo de los unconstrained, o sea, el consumo de los capitalistas, dividido el consumo de los constrained, o sea, el consumo de los trabajadores.
Esta variable que mide el consumo relativo va a ser una variable que nos va a servir para medir cómo el shock le pega de manera distinta a los hogares. Si, por ejemplo, tenemos un shock que le afecta de manera negativa, especialmente a los capitalistas, vamos a tener que CU cae con relación a CC y por lo tanto el consumo relativo cae. Si por otro lado tenemos que el shock le pega especialmente a los trabajadores, vamos a tener que CC, es la variable que cae, los trabajadores van a tener que reducir su consumo y por lo tanto vamos a tener un aumento en el consumo relativo. O sea, aumentos en el consumo relativo representan situaciones en que los trabajadores se ven especialmente afectados por un shock. Caídas en el consumo relativo representan situaciones en que los capitalistas son los que se ven especialmente afectados por un shock. Ok, esto es todo en cuanto a los hogares. Vamos ahora al lado de las firmas. Ok, vamos a suponer que las firmas producen el bien Z usando una función de producción CIES que incorpora energía importada representada por M y trabajo representado por la N como inputs. O sea, las firmas usan trabajo y energía, o sea, petróleo, para producir el bien Z, de acuerdo a esta función de producción. Una cosa a destacar en esta función de producción es este parámetro psi, que es la elasticidad de sustitución entre energía y trabajo. Okay. ¿Qué mide o qué determina este parámetro psi? Lo que determina este parámetro psi es qué tan fácilmente una empresa puede sustituir sus inputs. Por ejemplo, si hay un aumento en el precio del petróleo, la firma posiblemente va a querer sustituir petróleo por trabajo. Este parámetro psi va a determinar qué tan fácilmente la firma puede hacer eso. Ok, ¿por qué va a ser importante este parámetro? Porque, acuérdense que lo que les había dicho antes, el efecto que nosotros queremos captar en nuestro modelo es el efecto que tiene el mayor precio del petróleo sobre los ingresos de los hogares. Ahora, como le dije antes, si aumenta el precio del petróleo, va a pasar que uno necesita destinar mayores recursos para la compra de este input. Pero esto tiene un segundo lado que puede ser positivo para los trabajadores. Lo primero que les comenté es negativo para los trabajadores. Esto, por otro lado, puede tener un efecto positivo para los trabajadores, que es que si sube el precio del petróleo, ahora el petróleo se vuelve muy caro con respecto al trabajo. Y si estos factores son muy sustitutos, se pueden sustituir muy fácilmente, eso significa que va a haber una gran transición por parte de las empresas desde el petróleo hacia el trabajo. Y esto va a ser favorable para el ingreso de los trabajadores. Entonces, este parámetro psi va a ser clave para determinar cuál es el impacto de la subida del precio de del petróleo en el ingreso de los trabajadores. Okay. Más adelante vamos a ver más de esto. Ok, finalmente vamos a suponer que las firmas se enfrentan rigideces de precios a la calo, lo que significa que en nuestra economía vamos a tener precios rígidos. Okay. Vamos a ver el sector externo. Vamos a suponer que la demanda externa por bienes domésticos de exportación, representados por X, está dada por esta ecuación. Esta ecuación nos dice nada más que el nivel de exportaciones va a depender del nivel de actividad externa. El nivel de actividad externa está representada por la variable I asterisco. Y aparte también nuestras exportaciones van a depender del precio de nuestros bienes PZ con relación a los precios del resto del mundo, P estrella. Cuanto mayores sean nuestros precios, el precio de nuestro bien con respecto a los precios de los bienes del resto del mundo, menor va a ser la demanda de nuestros bienes de exportación. Ok, adicionalmente tenemos que definir una variable. Tenemos que definir la variable del PIB o del valor agregado domésticamente. Esta variable está definida de acuerdo a esta ecuación. Esta ecuación nos dice sencillamente que el valor agregado domésticamente es igual a el valor total de nuestra producción doméstica. El valor total de nuestra producción doméstica es igual a Z, que es la producción doméstica, multiplicada por su precio PZ, menos la cantidad de recursos que tuvieron que destinarse para la compra del input importado. Esta cantidad de recursos está representada por la cantidad de petróleo, de energía importada, M, por el precio de la energía, PE. Entonces, esa variable sencillamente nos mide el valor agregado domésticamente. O sea, esta variable representa el PIB.
Ok, vamos a ver ahora cómo se comporta la política monetaria. Vamos a suponer que tenemos un banco central que sigue una regla de Taylor que responde a desviaciones de la inflación y del PIB con respecto a sus objetivos. Que en esta ocasión tenemos R, que es la tasa de interés nominal, y acá podemos ver que el Banco Central va a subir la tasa de interés cuando sea que la inflación representada por pi anual, está la inflación anual, se encuentra por encima de su nivel objetivo. El nivel objetivo de la inflación es pi barra, la pi que tiene la barra encima. Entonces, cuando sea que la inflación está por encima de su objetivo, el Banco Central va a subir la tasa de interés. Lo mismo va a pasar con el PIB. Acá la variable pi gorrito representa a desviaciones del PIB con respecto a su nivel objetivo. Entonces, cuando sea que el PIB sube por encima de su nivel objetivo, lo que va a hacer el Banco Central es subir la tasa de interés. Ok, finalmente tenemos el shock al precio del petróleo, que nuestro modelo va a incluir un shock al precio de la energía que sigue el proceso exógeno que está dado por esta ecuación. Entonces nuestro shock va a consistir sencillamente en un aumento del precio del petróleo, PM estrella, acá tiene el asterisco porque está expresado en moneda externa. Entonces el shock va a corresponder a un aumento de este precio del petróleo, PM estrella, con relación al nivel de precios global, dado por P estrella. Ok, vamos ahora, ok, esto fue todo en cuanto al modelo, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender el canal en que se enfoca el paper, o sea, en el efecto que tiene el shock del petróleo sobre la demanda agregada, a través de su efecto sobre los ingresos de los hogares. Para eso, en esta slide tenemos la ecuación IS de nuestra economía. La ecuación IS de la economía nos dice cuáles son los factores, cuáles son las variables que determinan el nivel de demanda agregada de nuestra economía y por lo tanto el nivel del PIB, dado por la I. Ok, antes de seguir acá, una cuestión a notar es que acá nuestra ecuación IS está en forma linearizada. El modelo que les mostré anteriormente no estaba de forma linearizada. Les comento esto porque al pasar al modelo lineal, renombramos a todas las variables transformándoles de mayúsculas a minúsculas. Por ejemplo, en nuestro modelo anterior teníamos que la I mayúscula era el PIB, ahora el PIB está representado por la I minúscula. Antes teníamos que la R mayúscula representaba la tasa de interés nominal, ahora es esta R minúscula. Ok. Ok, hecha esa aclaración, vamos a ver entonces cuáles son los factores que en nuestro modelo determinan a la demanda agregada. Okay, tenemos en primer lugar que la demanda agregada está determinada por la tasa de interés real. La tasa de interés real, que es igual a la tasa de interés nominal, es este primer término que vemos acá, al lado derecho, es la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Entonces tenemos que subidas en la tasa de interés real van a incentivar al ahorro, eso va a generar una caída en la demanda agregada que se va a traducir en una caída del PIB. Ok, otro factor que va a afectar a la demanda agregada y por lo tanto a los niveles de actividad es el nivel de actividad externa dado por este tercer término que es I estrella, el nivel de actividad mundial. Cuanto mayor es el nivel de actividad mundial, mayor es la demanda por nuestros bienes de exportación y por lo tanto aumenta el PIB. Ok, ahora vamos a ver el término que captura el efecto que nosotros estamos introduciendo en este modelo. Okay. Fíjense que acá, en el segundo término del lado derecho de la ecuación, es este término gamma, gamma minúscula. Antes habíamos dicho que gamma representa el consumo relativo. Fíjense. Gamma es el consumo relativo de los hogares unconstrained, o sea, de los hogares capitalistas, con relación al de los hogares trabajadores, ¿verdad? Entonces, esta variable gamma es la que va a estar captando este efecto sobre la demanda agregada que les mencioné antes del shock al precio de la energía. Ok, específicamente, ¿qué es lo que va a capturar esta variable del consumo relativo? Piensen en una situación en que tenemos que los ingresos de los hogares trabajadores caen, por el motivo que sea. Si el ingreso de los hogares trabajadores cae, vamos a tener que el consumo, este CC, de los trabajadores cae también, lo que significa que el consumo relativo va a tener que aumentar.
Ahora, de acuerdo a nuestra ecuación de Euler, sí, el consumo relativo aumenta, vamos a tener una caída en el PIB. Okay, entonces, lo que nos dice esto es que si caen los ingresos de los trabajadores, esa caída en los ingresos va a traducirse en una menor demanda agregada, lo que va a deprimir la economía. Y esto es lo que le digo, este es el canal que queríamos captar. Nosotros queríamos que en nuestro modelo las caídas en los ingresos de los agentes se traduzcan en una menor demanda agregada. Acá podemos ver que tenemos que efectivamente pasa eso. Cualquier variación en los ingresos de los hogares trabajadores que se ve reflejada en variaciones del consumo relativo, finalmente tienen un efecto sobre la demanda agregada, lo que termina afectando a los niveles de producción. Entonces podemos ver que esta variable gamma en nuestra versión IS es la que captura los efectos de las subidas en el precio del petróleo sobre la demanda agregada a través de los menores ingresos en los hogares. Ok, vamos entonces ahora a enfocarnos en esta variable gamma, en el consumo relativo. Okay. Si usamos las restricciones presupuestarias de los hogares, tenemos que el consumo relativo se puede expresar de acuerdo a esta ecuación. Vamos a ver ahora qué nos dice esta ecuación. Ok, tenemos consumo relativo que está definido como consumo de los capitalistas sobre el consumo de los trabajadores. El consumo de los capitalistas puede descomponerse de acuerdo al último término de esta ecuación. Okay. ¿A qué va a ser igual al consumo de los capitalistas? El consumo de los capitalistas va a ser igual a sus ingresos corrientes representados por INC. INC-U es el ingreso corriente de los capitalistas. Esto incluye sus ingresos laborales y también el ingreso que obtienen en forma de dividendos. Aparte, estos hogares van a poder financiar su consumo variando sus tenencias de bonos. Acá esta variable delta significa variación, entonces delta B asterisco son las variaciones que se dan en las tenencias de bonos de estos hogares capitalistas. Entonces, ¿cómo pueden hacer los capitalistas? O sea, los capitalistas para aumentar su consumo, lo único que tienen que hacer es reducir sus tenencias de bonos, cae, ¿verdad? Delta B, y de esa manera pueden aumentar su consumo. Entonces vemos que estos hogares tienen dos formas de financiar su consumo, ya sea a través de su ingreso corriente o ya sea a través de variaciones en sus tenencias de bonos. Ok, en el denominador tenemos cuáles son, cómo pueden financiar los hogares trabajadores su consumo. Los hogares trabajadores tienen una sola manera de financiar sus consumos, que es a través de su ingreso corriente, representado por esta variable INC-C. Entonces, lo que les dije antes, si cualquier variación en los ingresos de estos trabajadores necesariamente va a tener que verse reflejada en su consumo, porque estos trabajadores no tienen bonos, no tienen tenencias de bonos que puedan comprar o vender para financiar su consumo. Ok, entonces, esta ecuación nos da posibles motivos por los que podemos tener fluctuaciones del consumo relativo. O sea, distintos motivos por los que el consumo de los capitalistas y de los trabajadores puede reaccionar de manera distinta ante un shock. Y esos dos motivos son, en primer lugar, porque sus ingresos son heterogéneos. Como les dije antes, los capitalistas tienen ingresos tanto laboral como en forma de dividendos, mientras que los trabajadores solamente tienen ingresos laborales. Este es el primer motivo por el que los consumos de capitalistas y trabajadores pueden moverse de forma distinta luego de un shock. Y el segundo motivo es el acceso al mercado de crédito. Solamente los capitalistas tienen acceso al mercado de crédito, lo que significa que solamente ellos pueden sostener sus niveles de consumo accediendo a este crédito. Los hogares trabajadores no tienen esta opción. Entonces son los dos motivos por el que el consumo de estos dos hogares se va a comportar de manera distinta ante shocks y que por lo tanto va a generar variaciones en el consumo relativo que generalmente, que como les dije antes, captura o va a generar variaciones en la demanda agregada. Okay. Vamos a ver ahora en más detalle cuál es o cómo se ve determinado este consumo relativo. Este consumo relativo, o sea, manipulando la ecuación que le mostré en la slide anterior, podemos expresar este consumo relativo como función de dos variables clave. Estas dos variables claves son esta M, que representa el margen de ganancias promedio de las firmas, o sea,
Esta M captura las ganancias de las firmas, o sea, podemos decir que captura los ingresos que después van a parar a los hogares en forma de dividendos. La otra variable clave que va a explicar este consumo relativo es esta variable CAI, que es la participación del trabajo en el gasto total en factores. Esta variable podemos pensar que captura la evolución de los ingresos salariales. O sea, la M captura la evolución de los ingresos en forma de utilidades de las firmas, mientras que CAI captura de alguna forma los ingresos en forma de ingresos laborales. Okay, entonces vamos a tener que el consumo relativo va a depender positivamente de M, del margen promedio. Esto porque mayores márgenes significan que aumentan los ingresos en forma de dividendos y esto va a beneficiar a los hogares capitalistas. Entonces, CU va a aumentar con respecto a CC y por lo tanto el consumo relativo va a aumentar. Que fíjense que esto es bueno para los capitalistas, o sea, un mayor markup es bueno para los capitalistas, pero es malo para los trabajadores. ¿Esto por qué? Porque mayores ingresos para los capitalistas significa que en términos relativos el ingreso de los trabajadores se contrae. Entonces, incrementos en estos márgenes de ganancias afectan negativamente a los trabajadores. Ok, como les dije, CAI representa la participación del trabajo en el gasto total en factores. O sea, CAI representa los ingresos salariales. Entonces vamos a tener que el consumo relativo va a depender negativamente de esta participación del trabajo. ¿Por qué es esto? Porque una mayor participación del trabajo significa mayores ingresos para los trabajadores. Mayores ingresos de los trabajadores se van a traducir en un aumento en el consumo de los trabajadores, CC. Ahora el aumento en CC lleva a una caída del consumo relativo. Ok. Finalmente, vamos a ver cómo es que el precio del petróleo afecta a estas dos variables. Fíjense que estamos armando todo para llegar al canal que queremos explicar, ¿verdad? Como les dije, el efecto del shock del petróleo sobre la demanda agregada va a reflejarse en este consumo relativo. Variaciones en el futuro en el consumo relativo captan entonces estas variaciones en la demanda. Entonces ahora lo que queremos ver es cómo el precio del petróleo va a afectar a este consumo relativo. Entonces tenemos que seguir todos estos pasos para poder entender este mecanismo. Ok, vamos entonces ahora al último paso. Tenemos que el consumo relativo depende de estas dos variables clave, que son los márgenes de las firmas y la participación del trabajo. Como último paso, lo que tenemos que hacer es ver cómo el precio del petróleo afecta a estas dos variables clave, que es M y CAI. ¿Vale? Ok, eso vamos a hacer ahora. Ok, para hacer eso, fíjense que el margen de las firmas y la participación del trabajo están dadas por estas dos ecuaciones. Vamos a empezar enfocándonos en el margen de las firmas. ¿No? El margen de las firmas representado por la M. Ok, por definición, el margen promedio de las firmas es igual a el precio que cobran su producto dividido su costo de producción. MC es el costo marginal de producción. Entonces, el margen de ganancia es igual a la diferencia, o en este caso el ratio, entre precio de venta y costos de producción. Este costo de producción puede reexpresarse en términos de los precios que las empresas tienen que pagar por los factores productivos, o sea, salario y precio del petróleo. Entonces, el costo marginal está dado por este término que tenemos en paréntesis. Ok, ahora entonces podemos ver cómo el precio del petróleo va a afectar a los márgenes de ganancias de las firmas. Acá se puede ver muy claramente que si tenemos un aumento en el precio del petróleo, o sea, si PM aumenta, lo que va a pasar es que los costos marginales de producción van a aumentar. Como les había dicho antes, vamos a suponer que en nuestra economía tenemos o suponemos que los precios son rígidos. ¿Qué significa esto? Que los precios no reaccionan inmediatamente a shocks que le pegan a la economía. ¿Esto por qué? Porque las firmas en general no están revisando sus precios constantemente, día a día, sino que lo hacen cada cierto tiempo. Las firmas generalmente ajustan sus precios, no sé, cada cierta cantidad de meses. Entonces lo que va a pasar es que el mayor precio del petróleo se va a traducir en unos mayores costos de producción, pero dado que tenemos rigideces de precios en nuestra economía, los precios que cobran las firmas, peseta, casi no se va a mover. Entonces,
mayores costos y el mismo precio se traducen en un menor margen de ganancias de las firmas. Entonces, podemos concluir que un mayor precio del petróleo va a traducirse en menores ganancias para las firmas. Entonces, acá vemos que los capitalistas en nuestra economía van a verse afectados negativamente por el shock al precio del petróleo. Eso porque van a enfrentar mayores costos, no van a poder aumentar sus precios de manera de a compensarlo totalmente y por lo tanto sus márgenes de ganancias van a caer necesariamente. Ok, entonces ya vimos cómo el shock al precio del petróleo, la subida al precio del petróleo le va a afectar a nuestros hogares capitalistas. Vamos a ver ahora cómo este shock al precio del petróleo va a afectarle a nuestros trabajadores. Y cómo va a afectarle a nuestros trabajadores va a depender de la evolución de la participación del trabajo dado por CAI. Ok, si nos fijamos en esta ecuación que nos describe qué variables determinan CAI, podemos ver nuevamente que sí, que el precio del petróleo va a afectar a esta participación del trabajo, va a afectar a los ingresos del trabajo, pero su efecto va a depender de manera clave de este parámetro PSI, este parámetro azul PSI, que como les había dicho antes, es el parámetro que determina qué tan sustituibles son el petróleo, la energía y el trabajo para las firmas. Entonces, de acuerdo a los valores que este parámetro PSI pueda tomar, podemos tener dos casos, ¿verdad? Un caso es este en que el trabajo y el petróleo son fácilmente sustituibles. Esta situación está reflejada por un valor alto de PSI, más específicamente cuando PSI es mayor a 1. ¿Qué pasaría en esta situación? En esta situación pasaría que aumenta el precio del petróleo, ahora entonces el petróleo es muy caro con relación al trabajo, entonces las firmas proceden a hacer una migración hacia el factor trabajo, o sea, dejan de comprar petróleo y empiezan a contratar un montón de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso va a pasar que a pesar de que tenemos una subida en el precio del petróleo, los ingresos de los hogares mejoran. Van a mejorar porque hay este boom en el empleo. O sea, acá tenemos que el efecto del petróleo tiene dos efectos, uno negativo y uno positivo. El efecto negativo del precio del petróleo es que ahora hay que pagarle más al exterior para adquirir el petróleo que necesitamos antes. Eso va a absorber recursos de los hogares. Ahora, esto va a disminuir sus ingresos. Pero por otro lado, como ahora el petróleo se volvió más caro, las firmas van a sustituir petróleo por trabajo. Y si estos bienes y si estos factores son muy fácilmente sustituibles, va a haber un gran aumento en la demanda de trabajo. Como los hogares estarían trabajando mucho más en este caso, eso sería beneficioso para sus ingresos. Entonces tendríamos acá que a pesar de la suba en el precio del petróleo, los hogares trabajadores están mejor por este boom de empleo que se generaría. Ok, entonces este sería el caso que tendríamos si PSI, el parámetro PSI, fuese mayor a 1. Ahora vamos al caso contrario, un caso en que el petróleo y el trabajo no son fácilmente sustituibles. Esto se reflejaría en un valor de PSI pequeño y específicamente en un valor de PSI menor a 1. ¿Qué pasaría en este caso? Ok, aumenta el precio del petróleo y como petróleo y trabajo no se pueden sustituir fácilmente en la producción de bienes, si bien habría un incremento en la demanda de trabajo, este sería muy pequeño. Entonces, lo que pasaría finalmente es que los ingresos de los trabajadores disminuirían porque, como les dije antes, el aumento del precio del petróleo tiene este efecto negativo de que hay que destinar una mayor cantidad de recursos para la compra de este bien. Y ahora no tenemos ese efecto compensatorio como era consistente en un aumento importante del empleo, ¿verdad? Entonces, es como que hay que pagar más por el petróleo importado y no tenemos un boom en el empleo. Entonces, los trabajadores van a verse afectados negativamente por este aumento en el precio del petróleo, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas dos situaciones es más realista? ¿Tener una alta elasticidad de sustitución o tener una baja elasticidad de sustitución? Okay. O sea, lo más razonable y lo que está apoyado por la evidencia empírica es una situación en que la elasticidad de sustitución es baja, ¿verdad? Un valor de PSI menor a 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que aumentos en el precio del petróleo van a tener que traducirse en menores ingresos para los trabajadores.
Entonces, como conclusión de esta slide, podemos ver que los mayores precios del petróleo van a afectar negativamente a los ingresos de los dos tipos de hogares que tenemos en nuestra economía. Van a afectarle negativamente a los capitalistas porque van a reducir los márgenes de ganancias. Esto por lo que les dije, porque van a subir los costos de producción, pero los precios no van a aumentar de manera equivalente, ¿verdad? Entonces, los capitalistas van a ver sus ingresos reducidos. Por otro lado, también este shock va a afectar negativamente a los trabajadores porque mayores precios del petróleo significa que una mayor cantidad de recursos tiene que destinarse a la compra de este bien, y lo que significa que los ingresos de los trabajadores o la parte del ingreso que va a los trabajadores va a disminuir. Entonces, los dos tipos de hogares en nuestro modelo van a ver sus ingresos reducidos a consecuencia de este incremento en el precio del petróleo. Okay, entonces, ahora, para resumir todo lo que vimos, vamos a unir todo lo que vimos en las últimas 3 o 4 slides. Entonces, haciendo este resumen, vamos a tener que mayor precio del petróleo va a reducir el margen de las firmas. Esto va a llevar a una caída en el consumo de los capitalistas, lo que significa que el consumo relativo va a caer. Esta caída en el consumo relativo va a estimular el PIB. Ok. Vamos a tratar de entender esto. Como les dije, esta subida del precio del petróleo tiene un efecto negativo sobre los márgenes. Quiere decir que menos dinero está yendo a los dueños de las firmas. Pero si menos dinero va a los dueños de las firmas, eso significa que en términos relativos los trabajadores están mejor, ¿verdad? Porque el ingreso de los trabajadores ahora es mayor en términos relativos si los comparamos con las ganancias de las firmas. Entonces, esta contracción en los márgenes de las firmas es de hecho positivo para los trabajadores. Entonces, como los trabajadores ven un aumento en sus ingresos y los trabajadores tienen una alta propensión marginal a consumir, vamos a ver que esto se va a traducir en un aumento en la demanda agregada, lo que finalmente va a estimular el PIB. Otra forma de ver esto, otra forma de ver por qué esta reducción de los márgenes es positiva, piensen que si se reducen los márgenes, quiere decir que ahora podríamos decir que los precios en la economía son más bajos, ¿verdad? Porque márgenes son precios sobre costos marginales. Entonces, menores márgenes significan bienes más asequibles, ¿verdad? Eso significa que el poder adquisitivo de los trabajadores va a ser más alto y por lo tanto su demanda agregada va a ser mayor. Ok. Esto en cuanto al efecto de los precios del petróleo a través de los márgenes de las firmas. Ahora vamos a enfocarnos en el efecto de este precio del petróleo sobre la demanda agregada, pero a través de la participación del trabajo. Ok, suponiendo entonces que tenemos una baja elasticidad de sustitución, o sea, psi menor a 1, vamos a tener que un aumento en el precio del petróleo va a reducir la participación del trabajo, o sea, va a reducir los ingresos de los trabajadores. Esto va a llevar a un aumento del consumo relativo, lo que finalmente va a deprimir el PIB. Okay. Dicho esto de forma intuitiva, lo que ya les comenté antes, pero para que quede más claro, les digo, aumenta el precio del petróleo, eso significa que más recursos tienen que destinarse a la compra de este producto, eso significa que menos ingreso va a los trabajadores. Como los trabajadores no tienen acceso al crédito, esa caída en sus ingresos tiene que traducirse necesariamente en una caída en su demanda agregada. La caída en la demanda agregada va a generar una depresión del producto, del PIB. Ok, ahora este efecto va a depender del grado de complementariedad. Cuanto más complementarios sean los inputs, mayor va a ser la fuerza de este canal. Esto porque les dije antes, ¿verdad? Porque si son complementarios, no vamos a tener este efecto compensatorio de un incremento o de un boom en el empleo a causa de que el petróleo ahora está más caro. Ok, eso es en todo en cuanto a este canal por el lado de la demanda. Vamos ahora a pasar a las simulaciones. Ok, antes de pasar a las simulaciones, vamos a ver cuál va a ser la calibración de nuestro modelo. Okay. Vamos a fijar la fracción de trabajadores en nuestro modelo en 0.3. El parámetro lambda va a ser igual a 0.3. Esto significa que el 30% de los hogares en nuestro modelo
van a ser trabajadores o van a ser hogares que enfrentan fricciones financieras. La participación de la energía en el gasto total de las firmas va a estar calibrada en 0.05. Eso significa que las firmas van a destinar el 5% de sus gastos a la adquisición de el petróleo importado. El 95% restante va a estar destinado a pagar el factor trabajo. Ok, finalmente vamos a fijar la elasticidad de sustitución psi en 0.1. ¿Qué significa esto? Esto significa que en nuestro modelo trabajo y energía van a ser bienes que son altamente complementarios. O sea, van a ser bienes que son muy difíciles de sustituir entre sí. Entonces, vamos a tener cuando sube el precio del petróleo, esto no va a generar un boom en el empleo, porque las firmas no van a poder reemplazar petróleo con trabajo. Ok, bueno, ahora que tenemos la calibración, podemos pasar a las simulaciones. Ok, bueno, en estas simulaciones lo que hacemos es ver cuál es el efecto de una subida en el precio del petróleo. Ok, acá les voy a mostrar las simulaciones para dos tipos de economía. Una economía que es la que les acabo, que es la que les acabo de describir, que es la economía tank, que enfrenta fricciones financieras. Aparte de esto, les voy a mostrar qué pasaría en una economía sin fricciones financieras. Acuérdense que este efecto por el lado de la demanda tiene que ver totalmente con las fricciones financieras. Entonces, si les muestro una economía que no tiene estas fricciones financieras, este canal relacionado con la demanda agregada va a estar ausente. Okay. Entonces, en este modelo vamos a tener también a esta economía que no enfrenta fricciones financieras. A esta economía o este modelo sin fricciones financieras se llama RANK. RANK es o sea, significa Representative Agent New Keynesian Model, o sea, modelo keynesiano de agente representativo. ¿Eso qué significa? Que este modelo tiene un solo tipo de agente y que este agente no enfrenta fricciones financieras. En nuestro modelo tenemos estos dos tipos de agentes y una parte de estos agentes enfrenta restricciones financieras. Entonces, en resumen, la diferencia entre estos dos modelos es que el RANK no tiene fricciones financieras, por lo tanto este canal por el lado de la demanda está ausente, y nuestro modelo TANK sí tiene fricciones financieras y por lo tanto este canal de transmisión del shock por el lado de la demanda está presente. Ok, entonces vamos a ver primero qué pasa en la economía RANK. La economía RANK está representada por la línea roja. Okay, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un shock al precio de la energía que hace que aumente el precio del petróleo. Un mayor precio del petróleo significa que los costos de producción de las firmas van a aumentar. Mayores costos de producción van a traducirse en una mayor inflación. Esa mayor inflación se puede ver en el panel superior del medio. Acá tenemos que la inflación aumenta. Ok, dado este aumento en la inflación, el Banco Central va a reaccionar subiendo la tasa de interés nominal. O sea, el Banco Central va a querer luchar contra esta inflación y para hacer esto va a subir la tasa de interés normal, la tasa de interés nominal. Eso está reflejado en este panel superior derecho. Vemos que la tasa de interés normal aumenta. Ahora, como consecuencia de esta suba en la tasa de interés nominal, vamos a tener que la tasa de interés real aumenta. Eso está en este panel inferior izquierdo. Entonces vemos que la tasa de interés real de la economía aumenta. Dado que tenemos una tasa de interés real que aumenta, esto hace que ahora los hogares prefieran ahorrar a consumir, entonces va a bajar su demanda de bienes y por lo tanto vamos a tener una caída en la actividad. Esa caída en la actividad se ve reflejado en una caída en el empleo, que es este panel superior izquierdo. Ok, entonces en resumen, ¿cómo se transmite el shock en esta economía RANK, en esta economía sin fricciones financieras? Okay. Vemos que el shock tuvo un efecto directo. El efecto directo de este shock es el efecto inflacionario que tiene, porque el shock genera mayores costos de producción, lo que genera mayor inflación. Entonces, este es un shock inflacionario. Aparte de la inflación, tenemos una contracción del empleo, una contracción de la actividad. Pero esta contracción de la actividad se debe exclusivamente a la reacción del Banco Central. Se debe a la reacción del Banco Central que sube sus tasas de interés para luchar contra la inflación. Entonces, dada esta reacción del Banco Central, sube la tasa de interés real de la economía, lo que estimula el ahorro de los hogares y eso hace que caiga la demanda y por lo tanto los niveles de empleo.
Ahora, vemos entonces acá que este canal del que estuvimos hablando hasta ahora está totalmente ausente. Acuérdense que el canal del que yo les hablaba era uno en que los mayores recursos destinados a la compra de petróleo contraen los ingresos de los hogares y esos menores ingresos de los hogares, dadas las fricciones financieras, dada la imposibilidad de prestar desde el exterior, se traducen en una menor demanda agregada. Eso está totalmente ausente en lo que les acabo de mostrar. Ok, ahora vamos a ver entonces el modelo TANC donde este canal sí está presente. Al igual que antes, ¿verdad? Tenemos que el shock aumenta los costos de producción, por lo tanto aumenta la inflación. Este aumento de la inflación lleva a un aumento de la tasa de interés nominal por parte del Banco Central, lo que finalmente termina contrayendo el empleo, ¿verdad? Ahora fíjense acá una cosa, fíjense que en este segundo caso, en el caso de la economía TANC, la política contractiva, la política del banco es menos contractiva. El Banco Central no sube tanto la tasa de interés real. Lo pueden ver acá en este panel que está abajo y a la izquierda. A pesar de que la política del Banco Central es menos contractiva en nuestra economía TANC, tenemos que el empleo cae más. ¿Por qué es esto? Esto es porque este canal del que les estoy mencionando está operando. Estos menores ingresos de los hogares, los mayores recursos que tienen que destinarse a la compra del petróleo, dadas las fricciones financieras, terminan traduciéndose en una menor demanda. Entonces, en nuestro modelo TANC tenemos que el empleo cae por dos motivos. El empleo ya no cae solamente por la política monetaria del Banco Central, sino que también está cayendo porque tenemos estos hogares que tienen menores ingresos y por lo tanto demandan menos bienes. Ok, entonces, ¿qué podríamos concluir de esto? Bueno, que finalmente cuando nosotros incluimos esta característica o incluimos este canal en nuestro modelo, vamos a tener que la inflación generada por este shock a los precios, al precio del petróleo, es como que se autocorrige. O sea, el shock genera inflación, pero por otro lado genera una caída en la demanda agregada. Y esta caída en la demanda agregada finalmente limita la inflación que se da en la economía. Dado que este shock es como que se autocorrige, es como que genera inflación, pero por el otro lado genera esta caída en la demanda que otra vez limita la inflación, eso significa que el Banco Central no tiene que aplicar una política monetaria tan contractiva para contener la inflación. Ok, hasta ahora el ejercicio que les estuve mostrando es uno donde suponemos que el Banco Central sigue la regla de Taylor que les mostré anteriormente. Okay. Eso significa que la política monetaria que está implementando el Banco Central no necesariamente es la óptima. Ahora vamos a ver qué pasa si consideramos la política óptima del Banco Central. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a estimar qué tiene que hacer el Banco Central de tal manera a que luego de este shock el beneficio de la sociedad sea el máximo. O sea, que el Banco Central implemente una política que es óptima. Ok. Ok. Entonces, pensando en una política óptima, en el caso de un shock de oferta, siempre suele surgir esta pregunta de qué tiene que hacer el Banco Central, ¿verdad? Porque tenemos que el shock de oferta, ¿verdad? Este shock de mayores precios del petróleo, genera inflación. Entonces el Banco Central tiene dos opciones. Ok, yo tolero esta inflación o tengo como segunda opción, ok, voy a combatir esta inflación, pero para combatir esta inflación yo voy a tener que subir mis tasas de interés, lo que va a generar una contracción de la actividad económica. Entonces es como que tengo este dilema, ¿verdad? O permito la inflación o lucho contra la inflación, pero para hacer esto tengo que generar una contracción en el empleo. Entonces, este gráfico nos dice qué es, o nos da una respuesta a esta pregunta y nos dice qué es lo que tiene que hacer el Banco Central. ¿Qué vemos acá? Ok, acá vemos que tanto para la economía RANC como TANC, la política óptima prescribe que de hecho sí el banco genere una contracción del empleo y esta contracción del empleo finalmente ayuda a contener la inflación. Entonces la política óptima te dice sí, aplica una política contractiva, eso podemos ver acá en este panel inferior izquierdo, vemos que la política óptima nos dice que el Banco Central tiene que subir la tasa de interés, aplicar una política contractiva. Esta política contractiva, si bien genera una caída en el empleo, sirve para contener la inflación. De otra manera, la inflación hubiese sido más elevada. Okay, entonces tenemos que en el caso tanto del RANC como del TANC, la política óptima nos dice, ok, genera una contracción de la economía de modo a contener la inflación.
Esa parte es idéntica para los dos modelos. Ahora, la diferencia entre los modelos está en qué tan contractiva es la política, perdón, qué tan contractiva es la política recomendada por cada uno de estos modelos. Fíjense nuevamente en este gráfico inferior derecho, y acá podemos ver la tasa de interés real recomendada por cada uno de nuestros dos modelos, el RAND, que no tiene fricciones financieras, y el TANC, que tiene las fricciones financieras. Fíjense que nuestro modelo TANC, la política óptima prescribe una política monetaria menos contractiva. O sea, recomienda subir la tasa de interés real, pero en menor cuantía. ¿Y esto por qué es? Y esto por lo que les había dicho en las slides anteriores. Porque en nuestro modelo TANC, lo que suele pasar es que el shock mismo ya genera una contracción en la demanda que limita la inflación, ¿no? Entonces, como ya el shock mismo está generando una depresión en la demanda agregada, el Banco Central ya no necesita implementar una política monetaria tan contractiva. Okay, entonces, en resumen, lo que nos dice nuestro modelo es que ya que nuestro shock ya te está deprimiendo la demanda agregada, aplica una política monetaria contractiva, pero esta política no tiene que ser tan contractiva como si estuvieses en este mundo representado por el modelo RANC, el modelo sin fricciones financieras. Okay, vamos a ver un último ejercicio. Ahora vamos a pensar en una situación en que los precios son más flexibles. O sea, vamos ahora a variar la calibración de un parámetro que determina el grado de flexibilidad de precios. Okay. Al hacer más flexibles a los precios, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que al tener este aumento en el precio de los petróleos, las empresas van a aumentar agresivamente sus precios. O sea, va a haber un gran aumento en los niveles de precios de la economía. ¿Qué va a pasar en este caso? Okay, en este caso lo que va a pasar es que el ingreso de los trabajadores se va a ver especialmente afectado. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si suben los precios en la economía, eso quiere decir que el poder adquisitivo en términos reales de los trabajadores va a verse muy disminuido. Y como el ingreso de los trabajadores se ve muy disminuido y estos hogares enfrentan estas restricciones financieras, va a haber una importante caída en la demanda agregada por parte de los trabajadores. ¿Qué implica esto para la política monetaria? Volviendo acá a este panel inferior izquierdo, podemos ver que ahora que la diferencia en el nivel de contracción de la política monetaria recomendados en el TANC y en el RANC ahora es mucho mayor. Ahora, o sea, ahora el modelo TANC recomienda una política monetaria mucho menos contractiva de lo recomendado por el RANC. ¿Esto por qué? Por lo que les dije. Ahora el shock está generando una importante contracción en la demanda agregada porque hay un importante aumento en los precios. Y este aumento en los precios en la economía disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, si estamos en una situación en que el shock tuvo un impacto importante sobre los precios, podemos pensar que tenemos una importante caída en la demanda agregada y por lo tanto la política monetaria ya no tiene que ser tan contractiva para contener la inflación. Ok, y bueno, eso es todo. Pasando ahora a las conclusiones, podemos decir que mostramos que un shock al precio de la energía tiene un efecto heterogéneo sobre los hogares y que este efecto heterogéneo se debe a distintas fuentes de ingreso y diferencias en cuanto al acceso al crédito. En la parte vimos que la transmisión del shock al precio de la energía a variables agregadas difiere en nuestro modelo TANC con respecto al modelo RANC. Específicamente, en el modelo TANC, la demanda agregada cae, ya que la suba en el precio de la energía se traduce en una reducción en el ingreso de los trabajadores. Y como estos trabajadores no tienen acceso al crédito, esos menores ingresos necesariamente tienen que traducirse en una menor demanda agregada. Finalmente, pudimos ver que la política óptima prescribe una política menos contractiva en nuestro modelo TANC con relación a un modelo RANC que no incluye fricciones financieras.